Hola. Hola a todos, bienvenidos. Ayer terminamos lo que podíamos hacer aquí con el mueble de la cocina. Pusimos las divisiones que teníamos pintando. Ya está todo armado hasta el punto que podemos, porque estamos esperando por piezas, yo le sigo diciendo rieles o raíles o guías de las gavetas, bisagras, cierres y esas cositas que deben venir en estos días. Entonces cambiamos a este lado de la autocaravana. ¡Tadán! Y vamos a trabajar en el baño. Exacto, ayer adelantamos algo ya. Hicimos el hueco del desagüe y mejoramos un poco la espuma. Sí, si se dan cuenta o si se dieron cuenta en los capítulos de aislamiento, el piso del baño no tiene nada de aislamiento. Y es porque va a contar con el aislamiento que trae el plato de la ducha. Lo que pasa es que el plato de la ducha no trae todo el aislamiento exacto de esa área y nosotros perfeccionamos eso ayer para que hoy estuviera seco y empezar el trabajo. Hola, ¿cómo están? Somos Mauricio y Katia. Hace un año ya, con la compra de una vieja autocaravana, comenzó nuestro proyecto. Imaginábamos una restauración, pero resultó ser una gran reconstrucción. Finalmente, después de mucho trabajo, llegamos a donde normalmente otros inician. Bienvenidos a la temporada de camperización. Acompáñanos mientras el interior de nuestra autocaravana se convierte en nuestra pequeña casa sobre ruedas y logramos la meta de comenzar a viajar. El plazo de la ducha debería estar listo. Esto va a ser más complicado, ¿verdad? Sí, Un poquito incómodo. aquí encerrado en el marco este no va a ser fácil. ¿Quién quiere un bocadito? Vamos a ver si el invento funciona. Es lo que le explicábamos, aquí faltaban pequeñas áreas, pero donde el aislamiento este que trae la ducha, que no sé si lo hacen en sentido de aislamiento o de soporte, pero también funciona como aislamiento, pero no llegaba hasta los bordes y eso fue lo que hicimos nosotros, perfeccionarlo un poquito para ver si cubre casi toda esa área ahí sin dejar mucho espacio vacío. Lo mismo hicimos aquí debajo, que estaba el piso original de la furgoneta y tenía los hundidos esos, las olas pues las rellenamos para que estuvieran al mismo nivel. Y ahora vamos a probar si todo el invento funciona. Pues parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Ya, no me lo puedo creer. Qué sonajero. Que es sonajero, sí, pero la primera vez que hacemos un trabajo y funciona la primera. Que no hay que arreglarlo. Está súper. Estamos poniendo el sellador este aquí en esta parte del desagüe de la ducha. Y Paquito está ayudando. ¿Verdad, Paquito? Yo sí ayudo. Le dando apoyo moral aquí. Ok. Miren cuánto cariño tiene este gato, mira. Cuánto cariño tiene este gatico. Para regalar. Bueno, ya eso está. La parte de... Espérense que Paquito está dando cariño. Sí, qué cariñito, papito. Qué gatico más bueno. Otro sello más de goma.
una arandela de papel que es para que la tuerca resbale, no esté directo a la goma, porque con la goma, metal y goma, se frenaría. Luego la tuerca de metal y apretar. Yo creo que eso está bien apretado ahí, chicos. Huele igual que el del piso. Pues ya estamos listos para pegar el plato de la ducha a la autocaravana. Y aquí tenemos el pegamento que se supone que es para todo este tipo de paneles plásticos. Y lo vamos a aplicar con una tablita porque no quiero ensuciar todavía. Como es solo un área pequeñita aquí, no quiero ensuciar más herramientas que esto. Ok, llegó el momento que haremos. ¡Listo! Y ahora esperar que se seque. Casi, casi. Ok, el panel que acabamos de cortar va a ser el panel para esta pared y el techo. ¿Por qué? Porque preferiríamos evitar hacer un corte por aquí y un corte por allá. Poner toda la pared entera, el panel entero, y doblar. Pero por eso Mauri está por ahí haciendo un par de pruebas para ver si el panel se dobla sin romperse. Se dobla, pero seguramente aquí el doblez se va a ver más definido que aquí. Aquí va a estar más como redondo, porque como esto está apretado aquí y acá no, habría que solucionar esa parte del Plan. Sí. Va a ser un poco complicado. ¿Estás lista? Estoy lista. Porque aquí tenemos esto todavía. Pero vamos a ver. Y todo, siempre todo es complicado. Todo siempre es complicado. Vamos a ver. Oh, hay que correr eso un poquito para adelante. Ahí. Ah, hay que hacerle un hueco por ahí. Después. ¿Cómo es? Ok. Menos mal. ¿Ya? ¿Estás lista? Bueno, Loquito. sí. Loco, loquito y loco. Llegó la hora de hacer los laterales. Los laterales.
Espérame. 2, 3 probando. A ver. Entró. Abajo entró. Perfecto. No tan perfecto. Bueno. No, ni remotamente perfecto. No, mierda, lo acabamos de echar a perder, vieja. Se quedó abierto. Dejando el cuarto aquí, dejando el cuarto allá. Se quedó súper abierto. Dejamos el segundo panel. Este significa que el primero funciona. El primero no quedó perfecto, pero lo vamos a hacer funcionar. Prueba definitiva. A ver. Mira, entra solito, mira. Está perfecto, ¿no? Esto significa que tenemos los 3 paneles listos y habría solo que pegarlo. ¿O ¿Dónde están no? los cintillos? ¿No quiere primero pegar y después poner los cintillos? ¿No? Primero los cintillos. Ok. O todo al mismo tiempo. Ok. Buenos días. Aquí pasaron 24 horas. El pegamento en teoría podría estar bastante seco. No ¿Dice? sabemos nada, Exacto. porque es primera vez, como muchas cosas, que trabajamos con este tipo de pegamento. Así que vamos a quitar los pesos, explorar ahí, mirar cómo se ve y juzgar si toca poner las paredes hoy o hay que esperar. ¿Cómo se puede saber si eso está pegado? No sé, le vamos a preguntar. Bueno, ya nos hace chi, ñi, ñi, ñi. Entonces significa que tal vez está más fijo, ¿no? Escucha. Bueno, pero porque aquí está despegado. No sé. Aquí hay pegamento viejo de ayer. Todavía está flexible. Bastante suave. Yo creo que todavía le falta. Ok, después de la última revisión, seguramente necesitamos un poco más de tiempo para acabar secándose. Pero creemos que es suficientemente seco para poner las paredes. Sí, yo creo que podemos poner las paredes y al terminar las paredes volver a engancharle el peso que le teníamos puesto ahí y dejar que entonces el plato de ducha y las paredes se sequen otras 24 horas o sea, Pues, sí, o en el tiempo que quiera. sí. Yep. All right, that's great, man. Thank you very much. Bye. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué? Mañana ya en los asientos. Ah, wow. Yo no estaba segura si eran los asientos o si era la inyección electrónica que decían, sí, ok, todavía está, te la vamos a mandar. Me llamaron para confirmar, para estar seguro de que estamos aquí. Entre las 8 y las 9 de mañana deben de entregarnos los asientos nuevos. Wow. Noticias como la que acabamos de recibir ayudan mucho, ¿sabes? Porque te suben el moral en un momento. Ya vieron qué estábamos haciendo, pero tal vez no lo han entendido. Cortamos todos los cintillos. ¿Por qué? Porque hay que poner cintillo. Porque la idea es poner los paneles por ahí, pegarlos. El pegamento dice poner el pegamento e inmediatamente poner el panel. Perfecto. Entonces vamos a poner el panel y vamos a empezar con esta zona, con esta pared entera. Logramos hacer esta pared de una sola sección de panel. O sea, lo doblamos aquí donde quiera que haya un doblez, en estos dos dobles, y es un solo panel entero, desde aquí hasta abajo. Y yo creo que este es el panel correcto con el que hay que empezar.
y lo pondremos a él solo. Luego estos paneles le vamos a poner los cintillos al panel antes de ponerlo y ya poner todo como una unión y va a ser mucho más cómodo. Entonces ese es el plan. Vamos a ver si funciona como estaba planeado. Exacto, y ahora pasito a pasito le vamos a enseñar. Vamos para arriba. Este trabajo parece algo sencillo, pero en realidad no lo es. Y no lo es porque, primero que nada, porque nosotros miramos muchos videos y lo que estamos haciendo nosotros no se encuentra en los videos. ¿Qué significa? Los productos que ellos usan en los videos, la mayoría de las veces no sirven para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces se usa silicona, pero el panel que se va a poner aquí en el interior de la ducha va a ser fibra de vidrio. Y lo que vamos a usar nosotros es plástico. Y el pegamento entonces que estamos usando nosotros para pegar plástico no tiene ningún tipo de instrucciones. No te explica cuánto producto tiene que usar, cuánto tiempo tiene que secarse, si se tiene que secar, si tienes simplemente que ponerlo por ahí. Y entonces siempre hay que inventar y siempre hay que imaginar y siempre hay que cruzar los dedos y esperar que las cosas salgan bien. Así que ojalá crucen los dedos todos ustedes, por favor, también. Y vamos a ver cómo sale esto. El siguiente paso es, a pesar de que el panel es chiquito, es más complicado porque hay que sumarle todos estos canales que son como la unión en las esquinas. Hay que agregárselos al panel, o por lo menos esa es la forma en que yo creo que lo tengo que hacer. Agregarlos al panel y poner el panel con todos los tres cintillos al mismo tiempo. Y por eso sujetar todas las cosas al mismo, o sea, unidas va a ser un poquito raro. Y además creo que lleva silicona aquí para ya ir sellando esta parte, lo cual puede que nos ayude porque así las cosas se mantienen juntas. Dios. Allá va eso. ¡Qué bien se ve! Vamos con la última pieza. ¿Estás seguro? ¿Estás listo para ver nuestro baño completado? Estoy listo para ver cómo queda esto. Dale, dale. Que no se caiga nada, que no se caiga nada. Aguanten ahí, tranquilamente. No te vayas a ensuciar las manos. Paquito, ¿cómo tú ves el trabajo? Oye, te estamos entrevistando. Mira para acá. Mira para acá, chico. Mira para acá, chico. ¿Cómo tú ves el trabajo? Bueno, ¿sí? Ya, qué opinión más seca. Oye, este gato no quiere decir nada. ¿Cómo tú ves eso, Catrinita? A mí me gusta.
Está sucio, hay que limpiarlo muy bien. Pero ya está terminado. Ahora sí ya están terminadas las paredes del baño. Falta el grifo, falta la cebolla de la ducha y el huequito. Yeah, yes sir, a couple of seats. I was just gonna call and if you was currently home. Are you at the house or near or on your way? I'll be there in like 2 minutes. I stopped on the side of the road to call. Buenos días, buenos días. Estoy corriendo porque acaba de llegar un camión. Vamos a ver qué nos trae el camión. Se va a acercar un poco más. Ya tenemos una super caja Sí. que hay que desarmar porque pesa mucho Sí, y no tenemos cómo llevarla a pantalla. sí que está allá. Así que la vamos a abrir por aquí y sacaremos los asientos, ¿verdad? Wow. ¿Cómo es? ¿Pesa mucho? Pesa un poquito. Oh, ¿quién viene por ahí? ¿Qué es eso que viene por ahí? Pues ahora lo quiero ver sin plástico, ¿sabes? No, hay que dejarlo así hasta el día que lo vayamos a poner. No, un momento, vamos a sacarlo. Oye, ¿Dónde los vamos a poner? que ustedes también lo quieren ver, ¿o no? Por favor. Wow. ¿Es el tuyo? No sé, serán iguales, ¿no? Le propuse a Mau de seguir trabajando, él, y yo lo esperaba por aquí, pero no estuvo muy de acuerdo. Así que creo que deberíamos volver al trabajo. Estos están súper, pero súper, Tan rico. muy cómodos. Pero probablemente tendremos que hacer un arreglo, ¿verdad? A las bases, Mau. Sí. Porque claramente esta cosa tiene base, pero... Estos asientos son exactamente diseñados para Sprinter. Mercedes Sprinter. Y parece que la base es un poquito más ancha, pero bueno, nada que no se pueda arreglar aquí. Exacto. Y lo haremos, en uno de los próximos videos lo haremos. Ok, para la vuelta a la realidad, seguimos trabajando en el baño. Y para poner los cintillos que irán aquí, necesitamos poner esta pared. Y es en lo que estamos trabajando en este momento. Y matando mosquitos. Bueno, esa también es una buena cosa que hacer. Y para poner la pared, necesitamos primero pasar a unos cables, un par de cables que van en el baño. Uno de la luz LED y uno, el aspirador, ¿cómo se llama? El aerador, el extractor de la futura taza. Un cable que va a alimentar otro pequeño extractor que va incluido, o sea, va construido en la taza. En la taza de... ¿cómo se dice? Composting toilet.
Bueno, ya tenemos toda la silicona puesta en el baño, aunque le voy a dar una segunda mano. Pero en lo que esperábamos que se secara, nos dedicamos a arreglar el panel este de aquí. Lo cortamos con todas las medidas y todos los huecos que va a tener. Pusimos una caja eléctrica acá para un interruptor, huecos por ahí por donde van a pasar cables y ya está todo listo. Vamos a instalar el panel. Entonces, corriente por aquí, antena por aquí y ya. Gran paso. Ya tenemos el extractor del baño listo. Mauro hizo los huecos, conectó los cables y ya, está cerrado y listo. Y aquí abajo hay un conector eléctrico para el inodoro de compostaje o composting toilet. Ahora Falta, para terminar totalmente el baño, un poco de cintillos aquí. Un cintillo que hace la esquina esta. Otro cintillo que va a terminar por acá, un pedacito de pared y más o menos lo mismo en este otro lado. ¿Y este bicho? Tenemos un visitante. Y ya estará. Y estará listo el baño. Ok. ¿Está bien? ¿Está cómoda? Ya estoy listo para darme una ducha. Y que hace mucha falta porque hay un calor tremendo. Sí, aquí. la verdad Así que que sí. una ducha no es una mala idea. Bueno, pues ya está. Cuando empezamos diseñando la autocaravana, una de las cosas que dijimos no puede faltar es la ducha. Y por eso, bueno, la fabricamos y es parte de nuestra autocaravana. Pero sé que también hay mucha gente que cuando construyen autocaravanas borran por completo el baño. Baño que en el caso de nosotros será ducha y será el espacio privado para hacer nuestras necesidades, porque esto también es parte del área. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? Es una buena idea. ¿Podrían vivir sin un baño? Queríamos que nos comentaran cuáles son sus ideas sobre el tema. ¿Cuál sería la necesidad en una caravana? Y bueno, por hoy acabamos. Hace tremendo calor y ya, yo creo que estoy listo para entrar a la casa y darme una ducha. Yo sé que tenemos que acostumbrarnos al calor y al no aire acondicionado y a a todas no esas ducharse tan a menudo como ahora. Pero bueno, Pero hasta que haya la posibilidad de vamos a aprovechar del agua. Ya, se acabó. ¿Y eso también qué significa? volvemos a la carpintería. Sí, la semana que viene estaremos aquí con gavetas, puertas y todo lo que sea. Así que no se vayan, quédense, la camperización sigue. Nos vemos el próximo domingo. Sí, gracias por acompañarnos siempre, por suscribirse, por dejarnos siempre mucho comentario cariñoso. Nosotros los queremos cada uno de ustedes. Déjenos un me gusta si les gustó el video y no olviden compartirlo a ver si seguimos creciendo. Hasta pronto. Chao.